Vamos a leer la palabra del Señor en 2 Corintios, en su capítulo 4, verso 18. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu infinita y eterna palabra, Dios, porque sabemos que ellas son vivas, porque sabemos, Señor, que ellas son verdaderas, Padre, que nos retornan atrás vacía, Dios. Te pedimos, Señor amado, que tú te glorifiques, Padre, que tú hables a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Dios, de gloria, Padre, que esta palabra produzca, Señor, lo que tú quieres que produzcan, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema de nuestro mensaje es no te desenfoques. Tal vez me preguntarán, ¿no me desenfoque de qué? Hay dos cosas. Primero, no te desenfoques de lo que Dios quiere hacer contigo, el propósito que el Señor tiene contigo. Segundo, no te desenfoques. No nos olvidemos de que Cristo viene. No alejemos nuestra mirada. No dejemos que nada nos turbe. No dejemos que el enemigo nos aleje de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Voy a dar una pequeña definición de enfoque. Dice, es una manera de ver las cosas o las ideas y en consecuencia también de tratar los problemas relativos a ellas. Y el desenfoque es falta de enfoque. Gloria al Señor. Cosas que nos desenfocan yo elegí cuatro cosas, las que yo entiendo, que esas son las cosas muchas veces que nos desenfocan. La falta de confianza es una de ellas. Primero, falta de confianza en Dios y luego falta de confianza en nosotros mismos. Gloria al Señor. El pueblo de Israel se desenfocaba mucho. Sabemos que el pueblo de Israel no llegó a la tierra prometida, solamente llegaron Caleb y Josué, porque ellos se desenfocaron. Pero todas las veces que el pueblo de Israel se desenfocaba, era porque empezaba a desconfiar de Dios. Era porque cuando veía que las cosas se tornaban difíciles, empezaba a dudar de la palabra del Señor, empezaban a dudar de Dios. Se le olvidaban todas las cosas que el Señor había hecho con ellos. También está la baja autoestima. Yo estaba buscando una definición de autoestima y tiene relación en el amor que nosotros tenemos a nosotros mismos. Si nosotros no nos amamos, si nosotros no creemos en nosotros, por más que Dios quiera hacer que nosotros cumplamos el propósito de Él en nosotros, muchas veces no podemos, porque empezamos a tener desconfianza de nosotros mismos, empezamos a dudar de lo que podemos lograr. Otra cosa es cuando nos envolvemos en las cosas del mundo. Vemos en este versículo que yo leí que dice el Señor, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que no se ven son eternas. Es la promesa que el Señor nos ha hecho. El Señor nos ha hecho una promesa en lugares celestiales, cosas que nosotros no podemos mirar ahora mismo, no la podemos ver porque son espirituales. Pero nosotros tenemos que confiar en esa promesa que Dios nos ha dado. Tenemos que empezar a mirar a Dios, tenemos que dejar de mirar las cosas del mundo, tenemos que dejar de mirar las cosas materiales, las cosas de la tierra, las cosas que no tienen ninguna clase de valor. Tenemos que empezar a mirar las cosas eternas. Tenemos que seguir aferrándonos cada día más de Dios. Tenemos que seguir mirando al Señor. Hay otra cosa muy importante que es nuestras debilidades. Nosotros muchas veces nos enfocamos en nuestras debilidades y nos olvidamos del gran poder que tiene Dios. Nos olvidamos de que para el Señor no hay nada imposible. Y empezamos a mirar, vemos un gran ejemplo que es Moisés. Cuando yo me convertí, cuando yo empecé a leer la Biblia, que yo leí la historia de Moisés, yo me identificaba con Moisés, porque yo decía, el Señor, yo decía, está difícil que Dios pueda hacer algo conmigo, me pueda usar, porque yo tenía un problema aparte de baja autoestima, también tenía un problema gloria al Señor. Tenía un problema
de, aleluya, de falta de confianza. También yo era muy vergonzosa. Y yo decía que en el momento que yo me parara a hablar frente a personas, yo no iba a poder hablar. Pero el Señor me enseñó que para Él no hay nada imposible. Como Dios le dice a Moisés, Dios le dijo a Moisés, yo fui que hice la boca. Él le dice, yo soy tartamudo, ¿por qué no eliges a mi hermano Aarón? El Señor le dice, no, yo te elegí a ti, porque yo sé lo que yo puse en ti. Gloria a Dios, yo sé lo que yo puse en ti. Y tú eres quien va a cumplir ese propósito que yo tengo contigo. Para mí no hay nada imposible. No hay nada imposible para el Señor. No importa las debilidades que tengamos. El Señor las perfecciona. Dice el Señor, en tus debilidades es que mi poder se perfecciona. Cuando yo me convertí al principio, yo escuché esa palabra en mi cabeza. El Señor me decía, bástate mi gracia. Y yo no la había leído, busqué ese verso. Y cuando empecé a leerlo, yo dije, el Señor me está hablando. Él me está diciendo, no importa las debilidades que tú tengas, ponlas en mis manos. Pon esas debilidades en mis manos, que yo la voy a perfeccionar. Pon esas debilidades en mis manos, que yo la voy a convertir en fortalezas. Gloria a Dios. Aleluya. Que tu debilidad no te impida hacer aquello para lo que Dios te llamó. No importa cuál sea tu debilidad, para Dios no hay nada imposible. Nuestro Señor es el Dios de lo imposible, para Él no hay nada imposible. El Señor puede convertir, puede sacar de un drogadicto, puede sacar a un gran predicador. De una prostituta puede sacar a una gran misionera. No hay nada imposible para el Señor. Gloria a Dios. Si miramos ejemplos en la Biblia, como le dije ahorita, ejemplo de desenfoque. Yo me enfoqué en el pueblo de Israel. Pero ¿saben por qué el pueblo de Israel se desenfocaba? Aparte de empezar a tener falta de confianza en Dios, el pueblo de Israel se desenfocaba porque empezaba a mirar las cosas que dejó atrás. El pueblo de Israel empezaba a acordarse, ay, que en Egipto había cebolla, esa cebolla que me comía en Egipto, esas carnes que me comía en Egipto. Ay, en Egipto yo no pasaba sed, yo no pasaba hambre. Pero no se acordaban de todos los sufrimientos que tuvieron en Egipto. Solamente se acordaban, querían sacar las pocas cosas buenas que tuvieron en Egipto, pero no se acordaban de las cosas que el Señor había hecho con ellos. Desde que se veían en un momento de dificultad, desde que se veían en un momento de desesperación, se le olvidaban las cosas que el Señor había hecho con ellos. Gloria a Dios. Yo escogí dos ejemplos de enfoque. Primero, Pablo. Ese es que escuchamos decir tantas veces, para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Gloria al Señor. Ese que decía, todo lo tengo por basura por seguir a Cristo. Gloria a Dios. Ese que decía, gloria al Señor. Él sabía, a él le habían revelado que él iba a tener tribulaciones, que iba a pasar por encarcelamientos, que él iba a pasar por muchas cosas duras, pero eso no lo hizo desenfocarse del camino del Señor. Eso no lo hizo a él, gloria a Dios. No lo hizo a él dejar de seguir el propósito de Dios. No lo hizo a él dejar de las cosas en las que él sabía que tenía que hacer. Vemos en Filipenses 1:6 que dice, estando persuadido de estos, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios. Muchas veces el enemigo nos ataca de una manera que pensamos que vamos a morir. Pero recuerda que hasta que Dios no cumple el propósito que tiene en tu vida, tú no vas a partir de esta tierra. Gloria a Dios. Cada vez que el enemigo te quiere atacar de alguna manera, tú le dices, yo no parto hasta que Dios no cumpla su propósito conmigo, porque su palabra me lo dice, su palabra no miente. Gloria a Dios. Sabemos que el Señor va a perfeccionar todo lo que ha puesto en nosotros, pero nosotros necesitamos ponerlo eso en la mano de Dios. Nosotros necesitamos, gloria al Señor, seguir creyéndole a Dios. Y que cada vez que flaqueemos, no nos desenfoquemos, no nos alejemos, sino que nos aferremos más. Y en este momento digamos, Señor, todo lo pongo en tus manos. Señor, yo sé que sola no puedo, Padre. Yo necesito tu fuerza. Yo necesito que tú me fortalezcas, porque yo sola no puedo. Yo necesito de ti.
Y nos dice Colosenses, su capítulo 3, del verso 1 al 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ponedlas, miren las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gloria al Señor. Tenemos que poner nuestras miradas en las cosas de Dios. Tenemos que dejar de mirar las cosas del mundo. Tenemos que dejar de mirar estas cosas que sabemos que son perdición para nosotros. Tenemos que dejar de hacer las cosas que sabemos que al Señor no le agrada. Gloria a Dios. Tenemos que alejarnos de las cosas del mundo. Cada día aferrarnos más al Señor. Cada día mirar más a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay una palabra que mientras yo oraba el sábado, el Señor la puso en mi corazón. Y cuando yo leí, yo veía cosas tan grandes que yo nunca la había visto. Está en Mateo 14, su verso 28, del 28 al 30, y dice, entonces le respondí Pedro, y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Gloria a Dios. Y lo que yo veía en este verso, y yo lo relacionaba con las cosas que estamos pasando ahora, que empezamos a mirar los fuertes vientos, empezamos a mirar que la nevera está vacía, empezamos a mirar que perdimos el trabajo, pero nos olvidamos de la grandeza de Dios, nos olvidamos de las promesas que tiene el Señor, que dice en su palabra, joven fui, he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Empezamos a dudar de Dios cuando vemos que las cosas se están tambaleando. Y cuando las cosas se están poniendo más difíciles, es cuando más debemos de aferrarnos a Dios. Es cuando más debemos de alabar al Señor. Es cuando más debemos de glorificar su nombre. Y dice, y Pedro viendo el fuerte viento tuvo miedo. ¿Saben cuál fue el error de Pedro? Mirar el fuerte viento, dejar de mirar a Dios. Porque dice, y viendo el fuerte viento, quiere decir que él dejó de mirar a Jesús y miró el viento. Y ese es el error que nosotros tenemos muchas veces. Nos aferramos en las cosas que están sucediendo en este momento y dejamos de mirar a Jesús. Dejamos de mirar ese que nos ha dado la promesa. Nos olvidamos de esa promesa y dejamos de mirar a Dios. Gloria al Señor. Y ese es uno de los mayores desenfoques en nuestra vida, dejar de mirar a Jesús. No debemos de dejar de mirar a Jesús nunca, sin importar las cosas que estén sucediendo, sin importar las cosas que estén pasando en ese momento, siempre con nuestra mirada en Jesús. Gloria a Dios. Dice, cuando estás enfocado en Jesús, en cumplir aquello para lo que fuiste llamado, no te das cuenta de los dardos que te lanza el enemigo. Cuando estamos mirando a Jesús, no notamos las cosas que están pasando a nuestro alrededor, las cosas malas. No nos damos cuenta de que la noticia dice que hoy hay 500 casos más, hoy hay 1000 casos más. Aunque lo vemos, no nos preocupamos, no nos turbamos, porque sabemos en quién hemos confiado, porque sabemos a quién estamos mirando. Gloria a Dios. Nuestra mirada siempre debe de estar puesta en Jesús. Siempre debemos de enfocarnos en Dios. Y se sigue enfocado sin importar los desafíos. Sigue enfocado en Jesús. Sigue enfocado en el propósito que Dios tiene contigo. Sigue enfocado en la voluntad del Señor. Sin importar los desafíos, sin importar los vientos, sin importar que la casa se nos esté cayendo encima, sin importar que los montes se estén moviendo, sigue mirando a Jesús. Gloria a Dios, no importa lo que esté sucediendo, mira a Jesús. Que tu mirada siempre esté puesta en Jesús. Gloria al Señor. Persigue cosas mayores a ti y que tengas que llamar a Dios. Nosotros muchas veces pensamos que no necesitamos a Dios. Hay personas a veces que dicen, no, yo por mi cuenta lo puedo hacer. No. Nosotros por nuestra cuenta no podemos, por nuestra fuerza no podemos. Nosotros tenemos que empezar a mirar cosas grandes. Empezar a mirar esas cosas que el Señor ha puesto en nosotros, que aunque nosotros las veamos grandes, aunque las veamos imposibles, cada vez que nosotros pensemos y digamos, no, eso para mí es imposible, pero para Dios no. Vamos a clamar a Dios, vamos a llamarle al Señor, vamos a pedirle a Dios
Vamos a decirle al Señor, Padre, no puedo, te necesito, Señor, en mi vida. Te entrego todo a ti, Dios. Todo lo pongo en tus manos, Señor. Padre, todas mis cargas, todos mis problemas, yo los pongo en tus manos. Porque yo sé que para ti no hay nada imposible. Y dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Gloria a Dios. Tenemos que guardar en nuestro corazón la palabra del Señor. Tenemos que atesorar la palabra de Dios. Dice la palabra, no solo escuchar la palabra, sino ser hacedores de ella. No solo leerlas, sino ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Gloria a Dios. Que estas palabras entren en nuestro corazón y nunca se salgan de ella, y que meditemos en ella cada día. Eso nos ayuda a no desenfocarnos. Que cada vez que estemos pensando en desfallecer, cada vez que estemos pensando en decaer, nosotros miremos a Dios y nos acordemos de su palabra, nos acordemos de su ley. Nos dice Hebreo 12, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Gloria a Dios. Aferrémonos del Señor. Sigamos mirándolo a Él. Puestos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puestos nuestros ojos en Jesús. Gloria a Dios. El Señor te dice hoy, no te desenfoques. Pon tus ojos en mí. Olvídate de todas las cosas que están sucediendo. Enfócate en mí. Gloria a Dios. No importa lo que esté sucediendo. Enfócate en mí. Mírame a mí. Gloria a Dios. Y tenemos otro gran ejemplo de enfoque. Uno que nunca se desenfocó sin importar las cosas que estuvieran sucediendo, sin importar lo que le ofrecieran. Y fue Jesús. Fue nuestro Salvador. Él fue el que más se enfocó. Ese no lo desenfocó nadie. El enemigo le ofreció de todo. El enemigo le ofreció la tierra. Le ofreció todo, pero Jesús nunca se desenfocó. Pedro le dijo, ay, mi Señor, esto no te acontezca a ti, Señor. Y el Señor le dice, Pedro, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque no mira las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Pedro quería desenfocar a Jesús del propósito que Dios tenía con él, que su Padre tenía con él. Porque Pedro estaba mirando las cosas de los hombres. Pedro estaba mirando las cosas de la tierra, las cosas que perecen. Pero Jesús siempre dijo en su palabra, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Y el Señor, todo lo que Dios le dijo que hiciera, eso hizo. Y siempre miraba a Dios. Siempre ponía su mirada en Dios. Siempre ponía la mirada en la voluntad de su Padre. En lo que Dios le había mandado hacer a él. Por eso Jesús no se desenfocó. Por eso Jesús siempre tuvo su mirada puesta en lo que tenía que hacer, en lo que vino a la tierra. Él vino a sufrir por nosotros. Él vino a pagar el pecado que nosotros debíamos de haber pagado por nuestro pecado. Vino Jesús a pagar por nosotros. Vino a aguantar humillaciones, vino a sufrir. Pero a él no le importó. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a sufrir. Él sabía que iba a tener tribulaciones. Él sabía que iba a tener circunstancias penosas. Él sabía. Pero él le dice a Dios, si es tu voluntad, Padre, pasa de mí esta copa. Si era la voluntad de Dios. Porque él vino a hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros tenemos que siempre estar enfocados y pensar en que solamente vinimos a la tierra a hacer la voluntad de Dios, sin importar lo que esté sucediendo. Vinimos a hacer la voluntad de nuestro Padre. Gloria a Dios. Pablo decía, gloria al Señor. Si para Cristo vivimos y para Cristo morimos. Si vivimos, vivimos para Cristo, pero si morimos, no vamos con Él. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor nos da una paz inmensa. Dios nos enseña.
Dios nos ayuda a confiar en nosotros. Nosotros no confiamos muchas veces en nosotros mismos, pero el Señor sí, porque Él sabe las cosas grandes que ha puesto en nosotros. Solamente el Señor conoce las cosas que ha puesto en nosotros y con el tiempo las vamos desarrollando. Pero cuando tenemos una comunión con nuestro Padre, cuando aprendemos a mirar las cosas del cielo, cuando aprendemos, aleluya, y le pedimos al Señor que abra nuestros ojos espirituales para nosotros poder ver las cosas espirituales, para poder ver las cosas que cuando estamos en la carne no la vemos, que solamente la vemos cuando nuestra mirada está puesta en el Señor. Gloria a Dios. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a solamente mirarlo a Él, a solamente buscar de Él, a que nuestras miradas sigan enfocadas en Él. Y hay dos cosas que yo considero que son muy importantes. Y yo digo que son las cosas que nos ayudan a no desenfocarnos, a mantenernos enfocados en Dios. Y primero es la fe. Gloria al Señor. Porque cuando Pedro se estaba hundiendo, el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando no tenemos fe, empezamos a dejarnos que las cosas nos desenfoquen, que las cosas que están sucediendo nos aparten de Dios. Empezamos a desconfiar de Dios cuando no tenemos fe, cuando nuestra fe es débil. Por eso tenemos que pedirle al Señor que aumente nuestra fe cada día más, que nos ayude a mantenernos en Él, que nos ayude a que nuestra fe crezca, que nos ayude a correr esta carrera que tenemos por delante. Sabemos que no es fácil, pero el Señor no dijo que sería fácil. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice Él, la paz que yo doy, no la doy como el mundo la da. Gloria al Señor. Y nosotros conocemos de esa paz que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Nosotros conocemos, gloria a Dios, de que para nuestro Señor no hay nada imposible. Nosotros sabemos, pero muchas veces dejamos que nuestra fe tambalee cuando vemos las cosas difíciles. Y lo segundo es el amor. Primero el amor en Dios. Dice el Señor, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu mente. Cuando nosotros buscamos al Señor solamente por ser salvos, nosotros nos desenfocamos. Tenemos que buscar al Señor por amor. Tenemos que enamorarnos de Dios, tenemos que enamorarnos de las cosas del Señor, tenemos que enamorarnos de su palabra, tenemos que enamorarnos de su presencia. Tenemos que mantenernos en una comunión con el Señor. Que cuando no estemos en comunión con Él, nos sintamos inquietos. Y digamos, tenemos que ir a la presencia de nuestro Señor, tenemos que ir a la presencia de mi Padre. Tenemos que pedir al Señor que nos ayude a enamorarnos cada día más de Él. Porque cuando nos enamoramos de Él, gloria a Dios, no nos desenfocamos. Porque cada vez que vamos a hacer, que por nuestra mente pasa a hacer algo contrario a lo que Dios quiere, nosotros decimos, mi Padre me está mirando y yo sé que para Él eso no está bien, yo no puedo hacerlo porque yo no quiero que Él se aleje de mí. Porque el amor que yo siento por mi Padre es tan grande que yo no puedo vivir sin Él. Yo no puedo alejarme de Él. Gloria a Dios. Y lo voy a dejar con esta palabra. Nosotros sabemos que nuestro Padre está cerca, sabemos que nuestra redención está cerca. No nos desenfoquemos ahora. Gloria a Dios. Pidámosles a nuestro Señor que nos ayude a mantenernos fiel, a mantenernos en una comunión con Él. Pidámosles a nuestro Señor que quita nuestras miradas de las cosas de la tierra, de las cosas terrenales, que nos ayude a enfocarnos en Él, que nos ayude a mirarlo solamente a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Que sin importar las cosas que estén sucediendo, solamente lo miremos a Él. Vamos a pedirle a nuestro Dios, gloria al Señor, que nos ayude, que nos fortalezca espiritualmente, que nos fortalezca, que fortalezca nuestra fe. Gloria a Dios. Dice su palabra, que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de valor y dominio propio. Gloria al Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a encontrar y a ver estas cosas tan grandes que Él ha puesto en nosotros. Y que se lleve todo temor, que se lleve todo miedo. Y
que solamente confiemos en Él, que no nos desenfoquemos. Mirar las cosas de arriba, donde está Jesús sentado a la diestra del Padre. Miremos las cosas que no perecen. Miremos nuestra vida eterna que tendremos al lado del Señor. Gloria al Señor, miremos, aleluya, lo que Dios tiene con nosotros. Nosotros vinimos aquí a la tierra a cumplir su voluntad. Nosotros vinimos aquí a la tierra a adorar a nuestro Señor, pero nosotros nos hemos alejado de eso. Gloria a Dios. Las cosas de esta tierra no tienen valor. Las cosas materiales las necesitan para sus hijos, pero no tienen ese valor que nosotros muchas veces les damos. Muchas veces tenemos el dinero como nuestro Dios, pero el Señor nos ha demostrado con eso, con esto que está sucediendo ahora, que no importa la cantidad de dinero que tengamos, que no importa la cantidad de bienes que tengamos, si no lo tenemos a Él, no somos nada. Si no tendremos la fortaleza para resistir. No miremos nuestras debilidades, miremos la fortaleza de nuestro Señor, miremos el poder de nuestro Dios. Miremos que para nuestro Señor no hay nada imposible. Gloria al Señor. Aleluya. Miremos a nuestro Señor, miremos a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y les aseguro que no nos desenfocaremos. Hay muchas cosas ahora mismo que nos quieren desenfocar. Hay muchas cosas que nos quieren alejar del propósito de Dios. Muchas veces el enemigo nos pone miedo, nos pone temor. Y nos hace recordar muchas veces las cosas que nosotros hicimos en el pasado. Gloria a Dios. Pero el Señor no se avergüenza de nosotros. El Señor nos perdonó. Entonces no te avergüences tú por las cosas que hiciste en el pasado. Olvida aquello, solo mira a Jesús. Solo mira que Él pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario. Solo mira que Él nos limpió con su sangre. Solo mira que Él nos cambió, que Él nos transformó, que Él ha hecho criaturas nuevas en nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Aferrémonos a nuestro Señor. Sigamos confiando en nuestro Dios. Sabemos que Él tiene el control. Sabemos que nada se ha escapado de sus manos. Sabemos que su brazo no se ha cortado. Sabemos que su misericordia es grande cada día y su amor por nosotros todavía más grande. Gloria a Dios, que el Señor nos lo que nos amamos. Gloria a Dios. Aleluya. No nos desenfoquemos. Iglesia, no te desenfoques. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, dice la palabra, donde Él es la cabeza. Y para nuestro Señor no hay nada imposible. Nuestras debilidades para Dios no son nada. Porque Él nos dio la boca, Él nos dio los brazos. El Señor nos ha dado todo. Y si Él que nos dio la boca, si Él que nos dio los brazos, para Él no hay nada imposible. Esas debilidades el Señor las puede convertir en fortalezas. Gloria a Dios. Aleluya. Que Dios les bendiga, que el Señor les guarde. Espero que el Señor haya hablado a sus corazones, haya hablado a su vida y nos ayude a todos a no desenfocarnos, a mirarlo solamente a Él, a mirar las cosas del cielo, a mirar las cosas que no perecen, a quitar nuestros ojos de esta tierra. Esta no es nuestra morada, esta no es nuestra morada. Aquí estamos como quien dice alquilados. Nuestra morada eterna está junto al Señor. Y hay una canción que me encanta que dice: anhelo el día que su rostro pueda ver, mirar los ojos del que rescató mi ser, y eternamente estar presente ante el Rey que todo entregó por amor. Así que yo quiero hacer una pequeña oración. Gloria a Dios. Espero que me acompañen.
Bendito eres, Señor, amado Dios de gloria, Señor. Te damos toda gloria y toda honra en esta hora, Señor. Te damos las gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque sabemos, Dios, que ellas son verdaderas. Sabemos, Señor amado, que ellas nos retornan atrás vacía, Padre. Sabemos, Señor Padre, que tú estás con nosotros, que tú estás sobre nosotros, Señor. Ayúdanos a no desenfocarnos, Padre, fortalécenos. Fortalece nuestra fe, Padre. Ayúdanos, Señor, a mirarte solamente a ti. Ayúdanos, Dios amado, a poner nuestra mirada, Señor, en las cosas del cielo, a poner nuestra mirada en ti. Ayúdanos, Padre amado, a no desenfocarnos, a que nada en esta tierra, Señor, nos quiera atar a estar junto a ella. Ayúdanos, Dios amado, a solamente mirarte a ti, Dios. Fortalécenos, fortalece nuestra vida espiritual, fortalece nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos más de ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y que el Señor les guarde hasta que mi oportunidad.